Bienvenidos una vez más a Inge Estructural. El día de hoy hablaremos un poco sobre los esfuerzos elásticos en vigas de sección compuesta con losa maciza. Para esto, primero vamos a revisar un poco lo que serían esos esfuerzos elásticos de flexión y de cortante. Después de esto hablaremos de un método que aplicaremos para determinar los esfuerzos elásticos que se llama el método de la sección transformada. Hablaremos un poco de cómo determinar esos esfuerzos elásticos en tres zonas: en el extremo de la losa de concreto, en el patín superior de la viga y en el patín inferior de la viga de acero. Y por último, para comprender un poco mejor lo que estamos hablando, vamos a hacer un ejercicio de sección compuesta donde vamos a determinar los esfuerzos en una viga de sección compuesta con losa maciza. Antes de hablar un poco de estos esfuerzos, los invito a que vean dos videos que les dejo en la descripción. El primero es relacionado con el cálculo de la resistencia a flexión de una viga de concreto y el otro es el cálculo de la resistencia a flexión de vigas de acero. Estos dos videos complementarán un poco esta información que vamos a ver en este video relacionado con los esfuerzos elásticos de flexión. Bueno, ahora sí, entrando en este tema de los esfuerzos elásticos de vigas compuestas, podemos inicialmente hablar de que los esfuerzos de flexión elásticos los podemos determinar utilizando esta expresión muy básica que se ve en resistencia de materiales, en la cual ese esfuerzo en esa fibra extrema la podemos determinar a partir de ese momento máximo que tendríamos multiplicado por la distancia que hay entre el eje neutro de esa sección sobre la inercia de la sección. Y si vamos a determinar los esfuerzos elásticos debidos al cortante, también podemos utilizar la fórmula general de esfuerzos por cortante partiendo de la teoría elástica. Para determinar estos esfuerzos elásticos vamos a utilizar el método de la sección transformada, el cual consiste en un principio de convertir el concreto en una cantidad de acero que representa el mismo efecto del concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de la ley de Hooke, la cual podemos relacionar esfuerzos multiplicándolos por la deformación unitaria y el módulo de elasticidad, o podemos relacionar la deformación unitaria de tal manera que dividimos el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, o encontrar un módulo de elasticidad a partir del esfuerzo y la deformación unitaria. Esto lo podemos hacer siempre y cuando el material sea uniforme, elástico e isotrópico. Viéndolo expresado de la siguiente manera, podemos entenderlo así: la deformación unitaria del concreto será igual a la deformación unitaria del acero, y a partir de la ley de Hooke nosotros lo podemos expresar como el esfuerzo del concreto a la compresión sobre el módulo de elasticidad del concreto, que será igual al esfuerzo del acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Ahora, expresándolo en términos de esfuerzo, podemos decir que el esfuerzo en el acero será igual al módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto multiplicado por el esfuerzo del concreto. Lo que quiere decir que si nosotros dividimos el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto, podemos encontrar una constante que se llama N y nos va a permitir relacionar los módulos de elasticidad. Esa constante nosotros la vamos a llamar relación modular, y es la que nos va a permitir de alguna manera como escalar esa cantidad de concreto para encontrar el mismo nivel de esfuerzo. Ese es el principio básico de la sección transformada: encontrar unos esfuerzos a partir de una relación modular, teniendo en cuenta que estamos trabajando con la ley de Hooke, que nos permite relacionar esfuerzos, deformaciones unitarias y módulos de elasticidad, en este caso pues de dos materiales, el concreto y el acero, siempre y cuando estemos hablando de la teoría elástica. Desarrollando la sección transformada y reemplazando en alguna de estas tres fórmulas, nosotros podemos encontrar los esfuerzos que se producen en la viga
dependiendo del lugar donde queramos evaluar esos esfuerzos. Si nosotros queremos evaluar el máximo esfuerzo presente en una viga en el extremo de la losa de concreto, podemos utilizar esta fórmula. Si queremos evaluar el esfuerzo en el extremo superior del patín, utilizamos esta fórmula. Y si queremos evaluar el extremo inferior del patín inferior, podemos encontrar ese valor utilizando esta fórmula. Esta viga, que está simplemente apoyada, va a tener esfuerzos de compresión en esta parte superior y de tensión en esta parte inferior. Estas fórmulas, como podemos ver, tienen un momento, el y barra, que es la distancia entre el eje neutro y el punto extremo de la losa de concreto, y tenemos en la parte inferior la relación modular y una inercia que será la inercia transformada. Ahora miremos esta fórmula, la fórmula básica que se utiliza en la teoría elástica. Vemos un momento, una distancia y una inercia. Ahora acá vemos un momento, una distancia y una inercia. Solo que acá, cuando estemos hablando del concreto, estaremos utilizando la relación modular, que es ese factor de escala que nos va a permitir evaluar los esfuerzos para el concreto, partiendo de que tenemos dos materiales y los estamos transformando o unificando a través de este parámetro. Ahora, en el caso de el extremo superior del patín superior, utilizamos esta fórmula, la cual también tiene el valor de momento actuante, igual que la de arriba, YT, pero en este caso será la distancia entre el eje neutro al extremo superior de ese patín sobre la inercia transformada. Y en la última ecuación vemos el mismo valor de momento actuante, YB, pero será la distancia del eje neutro al patín inferior sobre la inercia transformada. Acá vemos la descripción de estos términos, y una vez entendamos estos términos, vamos a desarrollar este ejercicio. Este ejercicio tiene los siguientes datos de entrada y el objetivo es calcular los esfuerzos elásticos por flexión en una viga de sección compuesta de losa de concreto y viga de acero, teniendo estas características. El concreto tiene una resistencia a la compresión de 28 megapascales, tiene un momento actuante de 217 kN. El perfil de acero que vamos a utilizar es W16x36. El ancho que tiene la losa de concreto con el cual se estará trabajando la sección compuesta es de 2200 milímetros y el espesor de la losa maciza es de 127 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es organizar la información del ejercicio. Entonces vamos a organizar lo que serían los datos de entrada del elemento de concreto, es decir, esta losa. Tenemos la resistencia a la compresión, el ancho de 2200, el espesor, el área de concreto que será igual a 2200 por 127 y el módulo de elasticidad del concreto, que lo podemos calcular con esta fórmula, 4700 por la raíz de F'C, y esos serían los datos del concreto. Ahora, en cuanto al perfil de acero, vamos a necesitar el área de acero, la altura del perfil, la inercia, el módulo de elasticidad y el Fy, o límite de fluencia. Estos datos geométricos y mecánicos del material los podemos encontrar en un catálogo de algún proveedor. En este caso yo estoy utilizando este catálogo. Entonces acá podemos ver que tenemos la designación, tenemos la altura, tenemos, según esta convención, los parámetros que están acá descritos en esta tabla. Me interesa el área, esto está en centímetros cuadrados, entonces la plantilla la estamos manejando en milímetros cuadrados, entonces tenemos que convertirlos.
Me piden también la inercia en el eje fuerte, es decir, alrededor de este eje X. Vamos a utilizar este parámetro. Hay que tener presente que este tipo de perfiles tiene dos tipos de inercia, una inercia por el eje fuerte y una inercia por el eje débil. Entonces nosotros vamos a calcular esos esfuerzos utilizando el eje fuerte. Entonces estos serían los parámetros que utilizaríamos con base en este catálogo. El módulo de elasticidad del acero siempre es 200.000 megapascales, y en este caso, para este perfil de acero, nosotros estamos utilizando un acero a 572 grados 50 y vamos a utilizar un FY de 345 megapascales. Si fuera un acero ASTM A36, por ejemplo, este FY sería 245. Ahora, para hacer el cálculo de estos parámetros de la sección transformada, podemos hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos es calcular la relación modular. Recordemos que este parámetro de la relación modular es el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Y vamos a hacer un cálculo sencillo, y es como tratar de pasar este ancho de 2200 a un ancho efectivo o transformado, a un ancho transformado que ya esté, digamos, escalado o reducido a la cantidad de acero, por decirlo de alguna manera, que se necesitaría si utilizáramos ese módulo de elasticidad más pequeñito. Entonces esto nos daría que este ancho es de 273 milímetros. Ahora, para este cálculo de la posición del eje neutro, tenemos que hacer una tablita como las que hacíamos en estática, en la cual organizábamos las figuras geométricas, el área, la distancia desde un eje de referencia, que nosotros vamos a plantearlo en el extremo superior de la losa, es decir acá, y a partir de este eje nosotros vamos a pasar los ejes paralelos, a los cuales vamos a calcularle la distancia que hay desde el centroide de esa figura que vamos a evaluar al eje de referencia. Entonces, del eje de referencia al centro de la losa de concreto tenemos 63.5, y la distancia entre el eje de referencia y el centro del perfil es 328. ¿Qué nos queda? Simplemente organizar esta multiplicación del área por esta distancia, y la sumatoria del área por esta distancia dividido el área nos va a dar la posición del eje neutro. Ahora veámoslo acá un poco en esta hoja de Excel. El área la calculamos multiplicando este B sobre N, el ancho transformado, por el espesor. El área del perfil es el área que sacamos del catálogo. Y al concreto es la mitad del espesor de la losa, y el Y al eje del perfil será igual a la altura del perfil dividido 2, la altura del perfil dividido 2 más el espesor de la losa. Acá podemos ver la sumatoria de cada uno de estos términos y el Y barra que sale a partir de la división de estas dos sumatorias. Una vez calculamos este centro, una vez calculamos este eje neutro, lo que vamos a hacer es determinar la inercia de la sección transformada. Para el cálculo de la inercia de la sección transformada, vamos a construir esta tabla, en la cual tenemos el área del concreto, pero esta vez vamos a utilizar lo que sería el ancho completo sin dividir por el N multiplicado por el espesor, el área del perfil de acero. En este caso
Y sería la distancia que hay entre el eje, entre el extremo de la losa y el centro de la losa de concreto, que sería esta posición roja, es decir, la mitad del espesor de la losa. Y el eje del perfil y la distancia y que tendría sería igual a esa mitad del espesor más la mitad del perfil, es decir, la distancia que habría entre estas dos líneas rojas. Esta línea verde más o menos sería la representación de este eje neutro, teniendo en cuenta que el espesor de la losa es 127 milímetros y la referencia que nosotros usamos para ubicar este eje fue este extremo superior de la losa, es decir que más o menos estaría acá como donde termina el espesor de la losa. Este eje de referencia lo vamos a utilizar para determinar estas distancias D. Ahora, la inercia de cada una de esas figuras la podemos calcular de la siguiente manera. Como la losa de concreto es un rectángulo, podemos calcularla como 1/12 de la base por la altura al cubo. En este caso la base serán los 2200 y la altura será 127. Y la inercia del perfil será la misma que utilizamos en los catálogos. La distancia D será igual a la distancia que nosotros encontremos entre la ubicación del centroide del eje neutro y el espesor de la losa. Y para el perfil lo podemos determinar de la siguiente manera. La altura total del perfil dividido 2 más el espesor de la losa menos la ubicación del centroide. Es decir, lo que estamos haciendo es calcular la distancia que hay. En el primer término de D sería la distancia entre esta línea roja y esta línea verde. Y el segundo término de D será igual a la distancia entre esta línea roja y la línea verde, que serán los 224 entre esta línea y el 43.58 que será entre esta línea y esta línea. Una vez calculamos esos parámetros, nos queda fácil calcular estas inercias, que será la inercia de cada una de estas figuras sumando el área de cada una de las figuras por la distancia al cuadrado. Una vez calculamos esto, hacemos la sumatoria y este será el valor de la inercia de esta sección. Una vez calculamos la inercia, podemos evaluar los esfuerzos máximos que se pueden presentar en una viga, teniendo en cuenta las fórmulas que veíamos anteriormente. En este caso vamos a evaluar los esfuerzos en la parte superior del patín con esta fórmula, en la cual teníamos el momento YT, que sería la distancia entre el eje neutro que calculamos y el punto a evaluar, es decir, sería esta distancia sobre la inercia transformada. Ahora lo que vamos a hacer es calcular este YT y lo calculamos de la siguiente manera. Utilizamos el espesor de la losa y la posición del eje neutro. Hacemos esa resta y nos da un valor de menos 19.91. Quiere decir que esta distancia es menos 19.91. Como está por debajo del eje neutro, esa distancia es negativa. Como nos da negativo, lo que quiere decir es que esta parte que está por debajo del eje neutro estaría en tensión.
Ahora nos queda simplemente reemplazar en la fórmula los términos. El momento, que nos lo habían dado en kilonewton metro, lo convertimos a newton milímetro. Multiplicamos por el YT que acabamos de calcular y lo dividimos por la inercia. Esto nos da un esfuerzo de tensión en la parte superior del perfil de acero de menos 3.03. Ahora, haciendo los cálculos de una manera similar, nos queda calcular los esfuerzos en el patín inferior, pero ahora tenemos que calcular la distancia YB, que sería la distancia entre el eje neutro que calculamos y el patín inferior. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos el espesor de la losa completo, tendríamos la altura del perfil, que serían los 403, y tendríamos el Y barra, la posición del eje neutro. Entonces simplemente lo que hacemos es sumar estos dos y le restamos el Y barra. Esto nos da que este YB será de 422.92 milímetros. Reemplazamos en la fórmula M, que es el momento, Y sub B sobre la inercia transformada, y nos da que el esfuerzo en esta zona es de 64.29 megapascales, el esfuerzo que estaría presentando acá. Y por último nos queda evaluar los esfuerzos máximos en la losa de concreto, que los evaluaríamos de la siguiente manera, reemplazando en la fórmula en la cual tenemos momento, Y barra, relación modular y la inercia transformada. Reemplazando estos términos, encontramos que el esfuerzo máximo en esa losa de concreto es de 2.02 megapascales. Esto es todo por el momento. Sin embargo, el tema lo seguiremos desarrollando en los próximos videos. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios y seguir apoyando el canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.